Dicen que el hielo te enseña gratitud. Mi mamá solía decirme eso cada invierno, cuando las noches en el desierto de Arizona se volvían tan frías que congelaban tu aliento. Ahora entiendo lo que quería decir, sentada aquí en mi departamento cálido en Denver, mirando la nieve caer suavemente afuera de mi ventana. Pero la gratitud que aprendí no fue la que ella pretendía. Estoy agradecida de haber sobrevivido. Estoy agradecida de haber encontrado mi voz. Y estoy agradecida de haberle enseñado a mi madre el verdadero significado de la justicia. Mi nombre es Katina Reeves y ahora tengo 32 años. Hace 16 años, yo solo era una chica asustada de 16 años llamada Vivian, viviendo en las afueras de Phoenix con mi madre, Eleanor, y mi hermanastro, Brandon. La gente siempre decía que yo tenía suerte de tener una madre tan devota, alguien que se preocupaba tanto por mí que nunca me dejaba fuera de su vista. No veía lo que pasaba a puerta cerrada. Eleanor no solo era controladora. Era calculadora. Cada decisión que tomaba tenía que pasar primero por ella. A qué escuela iba, con quién hablaba, qué ropa usaba, hasta qué desayunaba. Tenía esa manera de hacerme sentir que yo no era nada sin ella. Como si cada respiro que tomaba fuera un regalo que ella me concedía. Cuando tenía 15 años, recibí una beca completa para la Universidad Estatal de Arizona. Encontré la carta de aceptación en la chimenea a la mañana siguiente, medio quemada. Eleanor estaba ahí, preparando café como si nada hubiera pasado. La universidad no es para niñas como tú, cariño, dijo sin siquiera mirarme. Tu lugar es aquí, con la familia. Yo te necesito. Brandon tenía 3 años más que yo, el hijo dorado de Eleanor de su matrimonio anterior. Para ella nunca hacía nada malo, ni siquiera cuando me robaba el dinero de mi trabajo de medio tiempo en la tienda de abarrotes. O cuando llevaba a sus amigos a la casa a tomar cerveza y hacer comentarios vulgares sobre mi apariencia. Eleanor solo se reía diciendo, los hombres son así. Mientras tanto, yo no podía invitar a mis amigas, no podía ir a los bailes de la escuela, ni siquiera caminar a la tiendita de la esquina sin su permiso. Lo del dinero empezó de a poco. Eleanor me pedía prestado $20 de mis quincenas, siempre prometiendo que me los devolvería. Para cuando cumplí 16, ya se quedaba con casi todas mis ganancias para pagar las mensualidades del carro de Brandon y sus gastos en la universidad comunitaria. Yo trabajaba 30 horas a la semana después de la escuela, llegaba agotada a casa, solo para entregarle mi cheque y financiarle la vida a Brandon, mientras yo usaba los mismos 3 atuendos en la escuela una y otra vez. Pero me repetía que era temporal. Me decía que cuando me graduara de la preparatoria, todo cambiaría. En secreto estaba aplicando a universidades, usando las computadoras de la escuela para llenar solicitudes y escribiendo ensayos durante la hora del almuerzo. Soñaba con estudiar periodismo, tal vez convertirme en escritora. Eleanor no sabía nada de las cartas de aceptación que me estaban llegando y que yo escondía en mi casillero. Eso cambió el 14 de febrero de 2009. Día de San Valentín. La ironía me pareció cruel después. Esa noche llegué de trabajar y encontré a Eleanor sentada en la mesa de la cocina con un montón de papeles frente a ella. El corazón se me detuvo al darme cuenta de lo que eran. Todas mis cartas de aceptación, cada beca, cada esperanza que había cultivado en secreto durante el último año. Había roto mi casillero de alguna manera. Planeabas abandonar a tu familia, ¿verdad? Preguntó con una calma escalofriante. Brandon estaba tirado en el sillón detrás de ella, sonriendo con su celular en la mano. Mamá, puedo explicarlo, empecé, pero me cortó levantando la mano. No me llames mamá en este momento. Las madres no crían hijos ingratos que conspiran a sus espaldas. Tomó una de las cartas, una beca completa para Northwestern. ¿Ves esto? ¿Sabes lo que representa? Esto representa egoísmo. Esto representa traición. Caminó hacia la chimenea y arrojó la carta al fuego, luego otra, y otra más. Vi como 4 años de esperanza secreta se volvían ceniza mientras me daba un sermón sobre lealtad familiar y sacrificio. Brandon lo grababa todo con su celular, riéndose. Por favor, susurré, estirando la mano hacia la última carta. Por favor, no lo hagas. Eleanor me agarró la muñeca con tanta fuerza que supe que me iba a quedar un moretón. Y esto es lo que pasa cuando intentas dejar atrás a tu familia. Aquí tienes todo lo que necesitas. Yo te lo he dado todo, comida, techo, amor, ¿y así me lo pagas? Arrojó la última carta al fuego.
Luego sacó de su bolso un recibo. Mi fondo universitario, la cuenta en la que había estado ahorrando desde los 14 años, cerrado. Vacío. Lo usé para pagar las deudas de la tarjeta de crédito de Brandon, dijo como si nada. Él lo necesitaba más que tú necesitabas una fantasía sobre la universidad. Esa noche, acostada en la cama con la muñeca morada y sin nada que esperar del futuro, cometí el error de enfrentarla otra vez. Esperé a que Brandon saliera con sus amigos, luego encontré a Eleanor en la sala, viendo sus telenovelas. Me robaste, dije en voz baja. Ese dinero era mío. Me miró desde la televisión con esos ojos azules y fríos que habían atormentado mis pesadillas durante años. ¿Perdón? Mi fondo universitario, el dinero de mi trabajo. Te lo robaste. Se levantó despacio y debía haber corrido. Pero en lugar de eso, me planté firme por primera vez en mi vida. Tú no eres dueña de nada en esta casa, dijo, caminando hacia mí. Todo lo que tienes, yo te lo di. Todo lo que eres, yo te hice. No eres nada sin mí. Maldita mocosa inútil. La bofetada me pegó tan fuerte que me zumbó el oído. Luego vino otra. En algún momento, Brandon había regresado y estaba grabando otra vez, riéndose a carcajadas. Mamá por fin le está dando a la princesa lo que se merece, gritó. El rostro de Eleanor se torció en algo que nunca había visto. Pura rabia mezclada con un placer enfermizo. ¿Quieres actuar como ingrata? Muy bien. Tal vez una noche afuera te enseñe a valorar lo que tienes. Era febrero en Phoenix, lo que significa que el desierto se congela después del atardecer. Eran casi las 12 y el reporte del clima había advertido una ola de frío inusual con temperaturas cercanas a los -5 grados centígrados. Yo llevaba solo una pijama delgada de algodón y sin zapatos. Saca la basura, ordenó Eleanor. Pero es medianoche, protesté. Saca la basura y no regreses hasta que hayas aprendido tu lección. Yo pensé que se refería a sacar los botes a la banqueta y volver a entrar. Me equivoqué. Cuando intenté abrir la puerta después de arrastrar los pesados contenedores hasta la calle, no se movió. Escuché el seguro correrse del otro lado. Mamá. Y grité, pegando mi cara contra la puerta. Mamá, por favor déjame entrar. Su voz se filtró por la madera, apagada pero clara. Y el frío te enseñará gratitud, cariño, así como me la enseñó a mí cuando tenía tu edad. Golpeé la puerta hasta que los puños me sangraron. Escuchaba a Brandon riéndose adentro. Alcancé a ver el parpadeo de la luz de su celular por la ventana mientras grababa mi desesperación. Las casas de los vecinos estaban oscuras, todos dormidos en ese gélido martes por la noche. El frío me golpeó como un puñetazo. Había vivido en Arizona toda mi vida y nunca había sentido algo así. En cuestión de minutos, mis pies estaban entumidos. En una hora, ya no podía sentir mis manos. Toqué en las puertas de los vecinos, pero nadie respondió. O estaban dormidos, o tenían demasiado miedo de la furia de Eleanor como para meterse. La señora Patterson, la vecina de al lado, tenía la luz del porche encendida. Vi su sombra moviéndose detrás de las cortinas. Golpeé en su puerta hasta que los nudillos se me abrieron. Por favor. Grité. Por favor, ayúdeme. La escuché hablando con alguien adentro. Eleanor dice que solo está siendo dramática. No debemos meternos en problemas de familia. El foquito rojo de una cámara de seguridad parpadeaba encima de su puerta. Estaba grabando todo, pero no iba a ayudarme. Pasé las siguientes 4 horas caminando en círculos por el jardín para mantener la sangre en movimiento. Desde la ventana veía a Brandon y Eleanor cómodos en la sala, calientitos, revisándome de vez en cuando. Brandon levantaba su celular una y otra vez para asegurarse de grabar bien mi sufrimiento. Cerca de las 4 de la mañana, me desplomé en el porche de la señora Patterson. La vista se me nublaba y no podía dejar de temblar. Lo último que recuerdo fue la risa de Brandon resonando tras la ventana y la voz de Eleanor diciendo: «Aprenderá. Siempre aprenden». Desperté en el Hospital General de Phoenix con hipotermia severa y congelación en los pies, que eventualmente requirió amputación parcial de 2 dedos. El doctor Martínez fue amable, pero estaba visiblemente incómodo con la situación. Eleanor estaba sentada junto a mi cama, interpretando a la madre preocupada a la perfección. Y no teníamos idea de que había salido, le decía al personal médico.
Debió haber caminado dormida. Siempre ha tenido episodios dramáticos. Pero la verdadera crueldad empezó cuando me dieron de alta. Brandon había subido su video a redes sociales con el título, "La reina del drama recibe una lección de realidad". Se volvió viral en cuestión de días, pero no de la manera que trae justicia. Los comentarios fueron despiadados. La gente me llamaba mocosa attention seeker, decían que seguramente fingí todo para dar lástima. Eleanor había tejido su historia a la perfección, pintándose como la madre abnegada que lidiaba con una adolescente problemática. El video me mostraba tocando puertas de vecinos en pijama, gritando y llorando. Sin contexto, parecía un colapso nervioso. Brandon había editado las partes donde se escuchaban las risas de Eleanor dentro de la casa o donde se veía a él grabando desde la ventana. Durante semanas no pude salir sin que la gente me reconociera como la chica loca del video. Eleanor disfrutaba cada minuto. Me había vuelto dependiente de ella de nuevo, destruyó mi credibilidad y se aseguró de que nadie creyera mi versión. Pero cometió un error. Subestimó cuánto me cambió esa noche. La muchacha que salió en pijama era Vivian, la hija asustada y obediente que creía merecer todo lo que le pasaba. La persona que regresó era alguien completamente distinto. Empecé a llamarme Katina, un nombre que siempre me había gustado pero que nunca me permitió usar. Decía que era demasiado étnico y me obligaba a llevar el de su abuela, Vivian. Mientras mi cuerpo sanaba en el hospital, mi mente planeaba. Empecé a llevar un registro detallado de todo lo que Eleanor hacía y decía. No un diario de gratitud como ella exigía, sino un archivo de abusos. Anotaba cada robo de dinero, cada comentario cruel, cada vez que me aislaba de amigos o de oportunidades. Y más importante, empecé a investigar opciones legales. En el hospital había computadoras para pacientes, y pasaba horas aprendiendo sobre procesos de emancipación, protocolos de denuncia de abuso y derechos de inquilino. Todavía era menor de edad, pero cumpliría 18 en 6 meses. Tenía que estar lista. Eleanor y Brandon creían que habían ganado. Pensaban que el video viral me había humillado hasta la sumisión permanente. Estaban equivocados. Yo estaba reuniendo pruebas. El avance vino de una fuente inesperada. 2 meses después del incidente, recibí un mensaje en redes sociales de alguien con un perfil falso. Vi lo que realmente pasó esa noche. Tengo las grabaciones completas de la cámara de seguridad desde la casa de enfrente. Eleanor ha estado amenazando a todo el vecindario para que se callen, pero ya no puedo vivir con esto. Era el señor Henderson, 3 casas más allá. Su sistema de seguridad había captado toda la noche desde otro ángulo, mostrando claramente a Eleanor y Brandon mirándome desde las ventanas, a Brandon grabando y, lo más importante, a Eleanor negándose a dejarme entrar cada vez que volvía a tocar la puerta. La grabación también mostraba algo que yo no sabía. Eleanor saliendo alrededor de las 3 a mover su carro, pasando por encima de mí mientras yacía semiconsciente en el porche de la señora Patterson. Y regresando adentro sin ayudarme. El señor Henderson era un expolicía retirado que al principio tuvo miedo de intervenir porque Eleanor lo había amenazado con demandarlo por acoso. Ella tenía fama en el vecindario de ser vengativa y de pleitear por todo. Pero ver cómo el video viral difundía mentiras sobre lo que realmente había pasado le remordía la conciencia. Pasé mi cumpleaños 18 planeando mi escape. Eleanor organizó una pequeña fiesta, invitando a sus amigas de la iglesia para demostrar qué madre tan devota era. Me regaló un brazalete con un dije de casita. Para que nunca olvides dónde perteneces, dijo, sonriendo para las fotos. Yo sonreí también y le di las gracias. Ninguna sabía que ya había contactado a una abogada, Laura Chen, especializada en casos de abuso familiar, que aceptó representarme pro bono después de ver la grabación de Henderson. Laura era brillante, tenaz, y también había escapado de una familia abusiva cuando era joven. Entendía exactamente lo que Eleanor había hecho y cómo manipulaba la narrativa. También me ayudó a comprender que lo que me había pasado no era disciplina ni amor duro. Era intento de homicidio. El plan era simple, pero requería tiempo perfecto. En el aniversario de aquella noche de febrero, exactamente un año después, presentaría cargos penales y también una demanda civil contra Eleanor. Llevábamos meses reuniendo pruebas, no solo del encierro en el frío, sino de años de abuso financiero, manipulación emocional y la destrucción deliberada de mis oportunidades académicas. Laura también me ayudó a localizar a mi padre, David Reeves, a quien no veía desde que tenía 8 años.
Eleanor me había dicho que nos había abandonado, pero la verdad era mucho más compleja. Ella lo había alejado sistemáticamente con acusaciones falsas y hostigamiento legal hasta que él se vio obligado a renunciar a la custodia para proteger su cordura y su estabilidad financiera. David estaba horrorizado cuando se enteró de lo que había pasado. Había intentado mantener una relación conmigo a través de cartas y llamadas telefónicas, pero Eleanor había interceptado todo. Todavía tenía cajas de tarjetas de cumpleaños y cartas que me había enviado y que yo nunca recibí, además de documentación de la campaña de acoso que Eleanor había emprendido en su contra. Más importante aún, tenía grabaciones. Eleanor lo había llamado docenas de veces a lo largo de los años, a veces borracha, a veces simplemente vengativa, describiendo con detalle cómo se aseguraba de que esa mocosa nunca me deje como tú lo hiciste. Ella hablaba explícitamente de sabotear mis solicitudes universitarias y mantenerme financieramente dependiente. El 14 de febrero de 2010, exactamente un año después de que comenzó mi pesadilla, entré al departamento de policía de Phoenix junto con Laura Chen, David Reeves, las grabaciones de seguridad del señor Henderson, mis expedientes médicos de la hospitalización, los registros bancarios que mostraban el robo de mi fondo universitario. Y horas de conversaciones grabadas que Eleanor había hecho sin darse cuenta de que podían usarse como evidencia. Pero no me detuve ahí. Había aprendido del mismo manual de Eleanor. Si ella podía manipular la opinión pública, yo también podía. Creé cuentas en redes sociales bajo mi nuevo nombre, Cotina Reeves, y publiqué un relato detallado y factual de lo que había pasado aquella noche. Incluí fotos de mis expedientes médicos, capturas de pantalla de publicaciones de Eleanor en redes sociales presumiendo de mantenerme castigada y bajo control, y lo más dañino de todo. Fragmentos de las grabaciones de seguridad del señor Henderson. El video original que Brandon había publicado seguía circulando, pero ahora la gente podía verlo en contexto. Podían ver la cara de Eleanor en la ventana, riéndose. Podían verme colapsando por la hipotermia mientras ella observaba. Podían ver la crueldad calculada detrás de lo que al principio habían descartado como una disciplina justificada. El Internet es implacable, pero a veces eso funciona en ambos sentidos. En menos de 48 horas, la etiqueta justicia para Cotina estaba en tendencia. La historia fue retomada primero por medios locales, luego por cadenas nacionales. De repente, Eleanor era la reconocida en público, pero no como la madre soltera comprensiva que se había pintado a sí misma. Brandon, que ya había terminado la preparatoria y trabajaba en un taller mecánico, fue despedido cuando el video de él grabando mi experiencia cercana a la muerte se volvió viral con el contexto correcto. Varios de sus amigos se presentaron para decir que les había mostrado otros videos de mi abuso que guardaba en su teléfono como trofeos. Eleanor intentó controlar la narrativa como siempre lo había hecho, pero esta vez luchaba contra pruebas documentadas y un coro creciente de voces. Otras personas de nuestro vecindario empezaron a hablar, compartiendo sus propias historias del comportamiento amenazante de Eleanor y la crueldad de Brandon. La señora Patterson, la mujer que se negó a ayudarme aquella noche, finalmente salió a declarar con su propio video de seguridad y una disculpa entre lágrimas. Admitió que Eleanor la había amenazado con demandarla y difundir rumores sobre su familia si se entrometía en asuntos privados. El proceso legal avanzó más rápido de lo que había esperado. Eleanor fue acusada de poner en peligro a una menor, abuso financiero e intento de homicidio. Las pruebas eran abrumadoras, y sus intentos públicos de mantener su inocencia solo la hacían ver peor. El juicio se volvió un espectáculo mediático. Nunca había querido fama, pero me di cuenta de que podía usar la atención para ayudar a otras personas en situaciones similares. Testifiqué durante 3 días, relatando con calma años de abuso mientras Eleanor se sentaba en la mesa de la defensa, finalmente incapaz de controlar la narrativa. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de dar veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Eleanor fue sentenciada a 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Las palabras del juez fueron demoledoras. La acusada no solo puso en peligro la vida de su hija. Destruyó sistemáticamente cada oportunidad para que esa niña escapara de una situación abusiva, y luego intentó humillarla en silencio cuando el abuso casi resultó fatal. Brandon se declaró culpable de cargos menores relacionados con filmar y difundir el abuso, y fue sentenciado a servicio comunitario y consejería obligatoria para el manejo de la ira. También se le ordenó pagar restitución por su papel en el robo financiero. El caso civil resultó en un acuerdo que cubrió mis gastos médicos, el fondo universitario robado con intereses, y daños por angustia emocional. Lo más importante,
Finalmente era libre de vivir mi propia vida. El día que Eleanor fue sentenciada, me paré en las escalinatas del tribunal y enfrenté a las cámaras una vez más. Ya no era la niña asustada en pijamas. Y tampoco era la víctima enojada buscando venganza. Era una sobreviviente que había tomado control de su propia historia. Que ella me dijo que el hielo me enseñaría gratitud, les dije a los reporteros. Tenía razón, pero no de la manera en que ella lo pensaba. Estoy agradecida de haber sobrevivido. Estoy agradecida de haber encontrado mi voz. Estoy agradecida por todos los que me ayudaron a encontrar el valor para hablar. Y estoy agradecida de que ningún otro niño sufrirá lo que yo sufrí en esa casa. Hoy vivo en Denver, Colorado, donde trabajo como defensora de víctimas y escritora. Ayudo a otros sobrevivientes de abuso familiar a navegar el sistema legal y encontrar sus propias voces. He escrito un libro sobre mi experiencia que ha financiado varias becas para jóvenes que escapan de hogares abusivos. Eleanor me manda cartas desde prisión a veces. Empiezan con disculpas pero siempre terminan con manipulación, tratando de convencerme de que me estaba protegiendo de un mundo cruel, que todo lo que hizo fue por amor. Ya no respondo, pero las guardo como recordatorio de lo lejos que he llegado. Las cicatrices en mis pies han desvanecido y los dedos que me faltan ya no me molestan tanto. A veces, cuando nieva como esta noche, pienso en aquella niña que casi murió en el porche de su vecina. Pienso en lo asustada que estaba, en lo sola que se sentía, en lo convencida que estaba de que merecía todo lo que le pasó. Luego miro a mi alrededor, en mi departamento cálido, en las fotos de las familias que he ayudado a reunir, en las cartas de jóvenes que encontraron esperanza en mi historia. En el hombre con el que me voy a casar la próxima primavera y que ama cada parte dañada de mí. Pienso en el título universitario que obtuve a los 30. En la carrera que construí desde cero. En la vida que creé completamente en mis propios términos. El hielo sí me enseñó gratitud, pero también me enseñó algo más. Me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Que encontrar tu voz no es suficiente. A veces tienes que usar esa voz para asegurarte de que las personas que intentaron destruirte nunca puedan lastimar a nadie más. Eleanor tenía razón en una cosa. Yo aprendí mi lección aquella noche. Aprendí que era más fuerte de lo que ella jamás imaginó, más valiente de lo que jamás me permitió ser, y que valía mucho más de lo que ella jamás quiso que creyera. Mientras veo la nieve caer afuera de mi ventana esta noche, segura, cálida y libre, no puedo evitar sonreír. El hielo ya no me da miedo. Nada me da miedo. Soy Cotina Reeves, sobreviviente, defensora y vencedora. Y por fin, verdaderamente agradecida.